Bienvenidos a su espacio de Ética TV, su programa de Ética Ciudadana. Vivimos en una época donde se ha desarrollado o ha emergido una gran sensibilidad ecológica, ¿no? Una preocupación por el problema del medio ambiente, y vemos cómo a escala global surgen movimientos sociales articulados que tratan de velar por el medio ambiente. Muchas veces estos movimientos pues se contraponen con los proyectos económicos, entienden que el desarrollo de las sociedades de mercado pues se contraponen totalmente con una sensibilidad ecológica, entienden que cualquier proyecto empresarial es ajeno a una preocupación por el medio ambiente. Sin embargo, en contraposición con esta perspectiva, hay otra que entiende que no, que es perfectamente compatible concebir proyectos de generación de riqueza, pero que también tengan una sensibilidad ecológica. Y pues, para hablar sobre este tema tenemos a una persona que tiene ya unos años dedicado a ese tema, ¿no? Sayuris Bonet, quien es cofundadora de un proyecto empresarial que se llama Una Vaina Verde, ¿verdad? Sí. Y que es un proyecto empresarial que se dedica a asesorar proyectos que, además de intentar generar riqueza, pues tengan también una sensibilidad hacia el problema del medio ambiente. Hola, Sayuris, bienvenida. Gracias por la invitación. Entonces vamos a, primero, un poco a que nos des esta mirada, ¿no? Que a mucha gente le puede parecer extraña, ¿no? ¿Cómo es eso de que podemos tener una preocupación o podemos tener proyectos de generación de riqueza, proyectos empresariales, lo que se llama hoy, está muy de moda hoy, proyectos de emprendimiento, con el cuidado del medio ambiente, es decir, que no son ajenos? Me encantó tu introducción porque tú dejaste claro que hay diferentes perspectivas. Hay mucha gente que cree que para cuidar el planeta uno no se debe lucrar de él, y hay mucha gente que ha entendido que sí pueden convivir, hacer dinero de una forma más responsable. Yo soy de ese segundo grupo, pero me encanta mencionar que yo vengo del primer grupo y entiendo el por qué. Muchas veces, incluso aquí, para empezar con un ejemplo genérico que de repente tus televidentes se van a asociar, cuando escuchamos mencionar área protegida, entendemos que no deberíamos visitarla. Y los recursos naturales están para nuestro disfrute, como una de las especies que habitan en el medio ambiente. Lo único que no para acabar con los recursos. O sea, siempre que tú utilices los recursos a tu disposición en un ritmo menor que al ritmo de crecimiento, es sostenible en el tiempo, no hay problema con eso. ¿Cuál es el problema? Si tú utilizas lo que tenemos a un ritmo más acelerado del que crecen, entonces tú vas a devastar cosas que existen. Y después viene la extinción y viene que desaparece lo que se supone que tenemos. Entonces, entender eso me hizo enfocar en desarrollo sostenible, porque sí es posible seguir creciendo en los estados financieros, seguir con los números en azul. Yo estudié de grado en negocios internacionales, o sea que yo entiendo primero lo cuarto, yo entiendo primero el dinero. Sin embargo, eso no es enemigo de cuidar a la gente y de cuidar el planeta. En contraposición, sí pueden convivir. Y eso se llama un modelo de negocio de triple impacto, donde es positivo económicamente, positivo socialmente y positivo ambientalmente. Ok, ese es un punto importante, esa interrelación, ¿no? Porque se entiende que si implica un crecimiento económico, eso termina generando daño para algo o para alguien. Entonces lo que tú nos estás diciendo es que es posible lograr una especie de conciliación donde el desarrollo económico también sea sostenible desde el punto de vista social, ¿no? Y desde el punto de vista del ecosistema. Sí, ¿no? Es posible. Y hay muchos modelos que lo validan. ¿Cuál es el tema? Que de repente la palabra impacto tiene una connotación siempre negativa. Y sí, muchas veces sí es negativa. Nosotros como individuos, no como empresa, estamos teniendo un impacto negativo ahora mismo. Cada vez que respiramos emitimos dióxido de carbono. ¿Qué va a decidir la gente? Fallecer, convertirse en abono. Es extremista. Entonces, juzgar al empresariado, al sector privado, por hacer una razón social, por vivir de una razón social que tiene una demanda, es injusto. Lo que tenemos que buscar es que todo lo que se haga desde un enfoque más responsable, que no sea solo para mí como inversionista, como inversor, para mí como el gerente general de la empresa, para mí como el sector industrial, sino que lo que yo hago, aunque me deje dinero, yo estoy velando otras áreas. Porque mucha gente solo cree que si es positivo para el planeta, no tiene que dejar dinero. Incluso cuando Una Vaina Verde empezó, la gente comentaba, pero si ustedes son tan amigos del planeta, ¿por qué ustedes cobran por los talleres? Porque es un servicio que ofrecemos, la educación y la asesoría. No somos filantropía, no somos una ONG, no somos asistencialistas, somos una empresa
que ofrece servicios que tienen un triple impacto y que ayuda a los demás de otros sectores que no tienen ese enfoque a que hagan una actividad más responsable. Ok, ya que introduciste el término de una vaina verde, ¿no? ¿Qué es? ¿En qué consiste este proyecto? ¿Qué es lo que hace? Una vaina verde es una empresa, una SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, no es una ONG, no es una fundación, ¿oyeron? Y en una vaina verde nosotros tenemos 4 líneas de negocio. La primera es educación y la más fuerte, la más robusta. Nosotros somos el brazo externo de muchas empresas y del gobierno y de cooperación internacional para sensibilizar y capacitar a las personas, a los colaboradores, a las comunidades intervenidas, a la sociedad en general. O sea, nosotros educamos, pero ¿cómo educamos? De una forma muy gamificada. Todo parece un juego. Porque ya sabemos que sentarse en un aula a estudiar no es algo del agrado de todo el mundo y que la mayoría de la gente no se quiere sentar a estudiar de forma tradicional. Entonces hemos identificado eso y tenemos dinámicas didácticas para que la gente tenga una experiencia de enseñanza-aprendizaje divirtiéndose y aprenda de la experiencia de forma muy experimental. Por ejemplo, ¿cuál sería una de esas propuestas? Nosotros tenemos una parada temática. Tenemos 13 temas diferentes para un concepto que desarrollamos que se llama parada temática. Es como una estación donde tú aprendes jugando y es en tiempos cortos. En 10 minutos, un grupo de 10 o 15 colaboradores o 10 o 15 comunitarios o familia empiezan a jugar. Una de las paradas es de residuos y en esa parada aprenden a clasificar y a categorizar residuos por tipo, de acuerdo al tipo de material. Ahí la gente descubre que hay 7 numeritos diferentes en el plástico y que depende del numerito y el color se puede llevar al contenedor de reciclaje para plástico o no. Entonces son experiencias que la gente sale de ahí aprendiendo de un tema, porque se ve mucho también que se invierte mucho tiempo y muchos recursos en vainas que no sirven para nada y que se engavetan. De ahí es simpático lo del término de vaina, una vaina, porque es una palabra muy dominicana. Nosotros usamos el término para muchas cosas. Sí. ¿De dónde surge esa inquietud, no? Mira, todo el mundo que habla de sostenibilidad, una vaina verde tiene 7 años constituida legalmente, pero yo como consultora tengo casi 11. Y todavía la sostenibilidad en ese momento era muy teórica, era muy de ambientes internacionales o muy de cooperación o muy de multisector y muy de grandes empresas. Y la gente no entendía que era eso. Incluso todavía se comete el error que cuando se habla de sostenibilidad la gente solo piensa en el medio ambiente y no en el triple impacto, que es un error. ¿Qué identificamos? La gente no entiende la sostenibilidad ni lo ve como suyo. La gente entiende que le toca al otro y el otro es cualquiera menos tú. En este país sobre todo. Sí. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Talleres donde la gente pudiera hacer algo sostenible desde su alcance. Y empezamos con el taller, cómo sembrar en la ciudad. Y a la empresa le llamamos una vaina verde porque es que todo lo que tú haces se puede hacer más verde. Y lo mantuvimos coloquial y cercano desde el inicio para no alejarnos de la gente, que era algo que veíamos muy común, sino para acercarnos, que la gente sintiera eso suyo, dominicano, de aquí, aplatanado. Hay algo que me llama la atención de esto último que dices. Yo, en mi experiencia con estudiantes, noto muchas veces que cuando se habla de este tipo de iniciativas, con frecuencia el estudiante, especialmente si viene de un estrato social bajo, que se siente que pertenece a una familia que no es poderosa, siente que él no tiene muchas cosas que hacer, ¿no? Que realmente es un asunto que le corresponde a los que tienen poder y que su capacidad para él impactar y transformar es muy limitada. Y es cierto que la capacidad individual que tenemos es limitada, que realmente los grandes cambios se requieren cambios estructurales, ¿no? Pero independientemente de eso, eso no significa que nosotros nos quedamos de brazos diciendo, bueno, es que yo no puedo hacer nada, porque imagínate, ¿cómo puedo yo impactar nada, ¿no? Entonces, ¿qué tú dirías al respecto? Ambas cosas no son mutuamente excluyentes. No es, si no puedo hacer un gran cambio desde el Estado, que es el que tiene que hacer el cambio sistémico, pues no hago nada. Eso no debe ser blanco o negro, hay una escala de grises. Mientras yo presiono a que el Estado haga su trabajo, mientras yo presiono a que el sector privado sea más responsable, que eso se logra con regulación desde el Estado y fiscalización y consecuencias, mientras yo educo a la población, ¿qué yo puedo hacer? De repente no tenemos un sistema a nivel ciudad de clasificación de residuos, de repente no viene un camión un día específico a recoger un día específico de material, pero yo tengo puntos de acopio en la ciudad, en su mayoría privados, que de repente me quedan de camino. Correcto. Y hay algunos casos donde son en espacios públicos, en centros comerciales ya tenemos puntos de acopio, en las estaciones del metro, en algunos, también hay opciones de reciclaje. Incluso hay máquinas que se llaman Recibot, que hay en este país en varias estaciones, donde tú llevas botellas plásticas y a cambio te dan boletos gratis para el metro. Entonces es un tema hasta de estrategia. Yo he visto jovencitos y adultos mayores
ir con sus botellas porque no tienen dinero para el pasaje, pero el residuo tiene valor y tiene un mercado que aquí no se conoce tanto y lo conocen tres gente que son las que están metidas en el negocio, es una cosa, pero sí hay dinero ahí. Y estoy mencionando residuos porque es un tema popularmente conocido, pero estoy hablando de todo, de recursos agua, de recursos energía. Aquí hay mucho potencial para el ecoturismo, nosotros tenemos condiciones óptimas. No entiendo por qué seguimos enfocados en sol, playa y arena blanca, ¿verdad? Porque tenemos muchas formas de explotar. Por ejemplo, un mercado asiático que no le gusta exponerse al sol, que se vive cuidando, que se pone todo manga larga y un sombrero grande, su atractivo turístico no es una playa, pero de repente sí el turismo histórico, correcto, que nosotros no explotamos como deberíamos. Muy bien. Entonces, hay mucho que se puede hacer para la sostenibilidad del triple impacto del que te hablé. Bien, vamos a hacer una pausa y en breve retornamos. La cápsula de esta semana está dedicada al contexto educativo de Navarijo en la narrativa de Francisco Moscoso Puello. En las últimas décadas del siglo XIX hasta principios del siglo XX, la nación dominicana estuvo inmersa en una convulsa inestabilidad política, que ha sido llamada por la historiografía como la época de Concho Primo. Concho Primo, expresión coloquial que evidencia el hartazgo de los dominicanos por los constantes alzamientos de caciques regionales que desestabilizaban la vida cotidiana del país. Los Moscoso Puello, familia constituida por 8 hermanos, fueron escolarizados y posteriormente pasaron a formar parte del cuerpo docente dominicano en la referida época. Rafael Moscoso es considerado pionero en los estudios de la flora nacional, dándole el nombre al Jardín Botánico de Santo Domingo. Juan Elías se destacó como editor y hombre de letras. Jesús se desempeñó por más de una década como presbítero de San José de las Matas. Arturo fue director de la Escuela La Trinitaria y Ana Caona fundó la Escuela Normal de San Pedro de Macorís. En su novela Navarijo, Francisco Moscoso nos sitúa en uno de los barrios populares de la capital que en ese momento ocupaban las calles Palo Hincado, Arzobispo Noel, Las Mercedes y la 19 de marzo, siendo su principal arteria comercial el Conde. En esta nos presenta las escuelas donde estudió, revelándonos nombres de maestros, directivos, funcionarios del sector educativo, libros de textos, infraestructuras de las escuelas, sus ubicaciones, compañeros de clase, castigos, actividades lúdicas, conformación étnica y social del salón de clases, metodologías educativas y, sobre todo, las vivencias de momentos importantes de su vida escolar, como la primera asistencia a la escuela, el encuentro entre su hermano Rafael y Hostos y la investidura de sus hermanas como maestras normales. Su primera maestra fue doña Lucía Morales. La escuelita que dirigía estaba situada en la hoy calle Santomé. Su método de alfabetizar consistía en hacer a los estudiantes marcar el alfabeto con un puntero hecho de penca de coco mientras deletreaban. Sus castigos eran correazos y suspensión del recreo. La composición del alumnado era de variados colores y de diferentes clases sociales, que se distinguían entre sí por la vestimenta y el tipo de cabellos que, tal como ha remarcado Gineta Candelario, siempre ha sido un signo distintivo con el que los dominicanos diferenciamos nuestro abanico étnico. La segunda escuela a la que asistió estuvo regentada por las señoritas Pérez, en su amplia residencia ubicada en el barrio de Regina. A diferencia de otras escuelas, contaba con su mobiliario, es decir, los niños no necesitaban llevar sus sillas. Posteriormente asistió a la Escuela La Trinitaria, instalada en un costado de la Puerta del Conde, a la que le dedicaremos una próxima cápsula. De la Escuela Normal recuerda a su director, Leopoldo Navarro, narra su paso y su salida del Liceo Dominicano hasta llegar a la Escuela de Don Moisés, a la que define como una escuela de los viejos tiempos, pues usaba el mantilla, cuaderno achete, cortapluma y tintero sujeto al dedo. El único método que se practicaba era la memorización, contrario a los practicados por los normalistas. Los Moscosos son una familia extraordinaria. Sus aportes a la educación y a las letras dominicanas hablan muy bien de la educación recibida en sus escuelas y en el hogar. Las profesoras Pérez, la profesora Morales, Emilio Prudón, Manuel de Jesús Peña y Reynoso en la educación formal, y sus hermanas Mercedes y Ana Caona en el hogar, fueron para Francisco Moscoso grandes preceptores.
Este testimonio puede funcionar como base tanto para la comprensión del ambiente más cotidiano de la vida de la escuela dominicana, como para la ambientación museográfica que pudiera ser recreada en un futuro museo de la historia de la educación dominicana. Hasta la próxima. Continuamos en su espacio de Ética TV conversando con Sayuris Bonet, especialista en desarrollo sostenible y cofundadora del proyecto Una Vaina Verde, sobre el problema del desarrollo sostenible en la sociedad dominicana, la idea de cómo generar proyectos de generación de riqueza que al mismo tiempo sean sensibles a el problema ecológico, el problema del medio ambiente, el problema del ecosistema. Sayuris, decíamos en el segmento anterior que además de una arista educativa, ustedes también son un proyecto de asesoramiento de empresas. Háblanos en qué consiste esto. Nosotros hacemos diagnósticos socioeconómicos en las comunidades que las empresas intervienen y también internos en la empresa. Es como una auditoría. Lo que pasa es que como en este país se tienen miedo a la palabra auditoría, un miedo irracional, nosotros no la utilizamos y le llamamos diagnóstico, pero es una fotografía de todas las áreas que tienen que ver con el tema: gobernanza, aspectos económicos, aspectos éticos, aspectos sociales y ambientales, macroáreas siguiendo estándares de referencia internacional como GRI, ISO 26000, y nosotros evaluamos con qué la empresa cumple o no cumple, le damos su evaluación en puntaje de cada área y el puntaje macro, y junto a la empresa co-creamos un plan de acción que ellos pueden decidir implementar ellos si tienen el recurso y el poder económico y humano dentro, o pueden subcontratar la implementación con nosotros mismos para que sea un proyecto llave en mano. O sea, básicamente nosotros identificamos el problema y somos capaces de solucionarlo por ti o contigo, depende de lo que contraten. Y en la otra línea de negocio que tenemos es eventos. Nosotros hacemos un evento anual que se llama Corito Verde, lo hacemos una vez por año, pero es para toda la familia. Es un evento donde la gente no va a aprender de sostenibilidad, va a pasarla bien. Es en el Museo Trampolín de la zona colonial y es un pasadía de música, de bebida, de comida, de esparcimiento, de estar al aire libre, de conectar con gente interesada en el tema, con tu familia, con tus amigos, y de paso aprendes de sostenibilidad, pero de una forma muy experimental. Para que tengas una idea, en el Corito, ¿qué nosotros hacemos? Hacemos un taller de una cata de café. Ahí tú aprendes de café, que es un tema que te interese a ti probablemente, pero también aprendes de cuáles cafés se están cultivando y en qué categorías en República Dominicana, en qué condiciones necesitan para tener ese sabor, para tener esa certificación, para ser exportados bajo esa categoría. Entonces tú aprendes de sostenibilidad. Otro taller de coctelería sostenible. Tú estás preparando un trago riquísimo para ti, pero con destilados dominicanos, con aromáticas dominicanas. Tú tienes otro taller de microbiología, tú estás aprendiendo sobre seguridad e inocuidad alimentaria. Tú tienes un conversado en tarima que está hablando de temas de interés con panelistas de alto nivel, y tú escuchas una conversación de media hora y aprendes algo. Entonces es una experiencia muy vivencial, muy de juego, muy de esparcimiento. ¿Y ese evento lo tuvieron este año o lo van a tener ahora? Lo vamos a tener en este año. Va a ser sábado 26 y domingo 27 de julio en el Museo Trampolín. Ok. Vamos a retomar en la parte del proyecto de asesoría. Hay algo que tú dijiste, de que ustedes hacen un diagnóstico. Entonces, en función de ese diagnóstico viene la propuesta, lo que significa entonces que las soluciones no son estandarizadas. No hay una receta para todos los pacientes. Eso no funciona en sostenibilidad, porque incluso trabajando en el mismo sector, en educación, 3 escuelas o 3 instituciones tienen diferentes recursos y diferentes características y diferentes alcances. No es lo mismo que tú veas educación inicial a que tú veas educación media. O no es lo mismo que en educación inicial tú tengas niños de A y B características que niños de C y D características. Todo es muy hecho a la medida, por eso es un trabajo tan personalizado y se hacen entrevistas, se hace consulta de la línea base, si se tienen documentaciones se revisan, se consulta, o sea, es un trabajo de investigación interna de lo que se tiene de forma muy objetiva, porque hay empresas que a veces son las mejores, igual que el país, que son las mejores en papeles, pero cuando tú vas a buscar no hay evidencia. O sea, nosotros consultamos la evidencia y en base a eso co-creamos un plan de acción. Tengo entendido que ustedes también tienen un programa de comunicación, ¿no? Tienen, por ejemplo, un podcast, ¿no? ¿En qué consiste? Nosotros tenemos un podcast que se llama Conversado Sostenible, tiene más de 100 episodios disponibles, lo pueden chequear en Spotify, la última temporada está también en YouTube. Lo pueden buscar como Una Vaina Verde y sale en todas las plataformas.
y tenemos una participación en un programa radial en UAT4 los martes. Ajá. Eso es un segmento que tenemos de sostenibilidad en radio. Ok, ¿cuál es la preocupación básica o los temas fundamentales que ustedes abordan en esos podcasts? Son temas todos de triple impacto. Para que la gente tenga una idea, en un podcast puede aprender de cómo compostar en casa, en otro cómo sembrar una plantita, cómo hacer regalos más sostenibles, cómo celebrar la Navidad de forma más responsable con tu familia. Son tips. Si vas a comprar un vehículo eléctrico, verifica esto. No siempre eléctrico es mejor. Ajá. Como que ponemos a la gente en perspectiva. Básicamente lo que buscamos en Una Vaina Verde, desde nuestros diferentes alcances y canales, es despertar el sentido crítico de la gente. Que no haga las vainas por moda o porque le dijeron, que las entienda y tome una decisión consciente. Porque lo que tú tomas conscientemente perdura en el tiempo, pero lo que es un momento, tú puedes comprar una ropa de segunda mano hoy porque te dijeron, pero no significa que tu modelo de compra va a cambiar. Mañana tú vas a hacer un carrito en Amazon. Entonces buscamos más como sembrar esa semillita que pueda germinar. Ok. ¿Cuál es, ya la experiencia de ustedes dice que tienen cuánto el proyecto empresarial? La empresa 6, casi 7 años. 6. En estos 7 años, ¿cuál ha sido la receptividad, por ejemplo, del sector empresarial o del mercado al que ustedes intentan impactar, ¿no? Mira, la verdad es que nosotros estamos muy bien posicionados, sin humildad te lo digo, porque cuando decimos que logramos un resultado, previo a vender un servicio, el resultado se lo logra postventa. Entonces las empresas saben eso. Las empresas incluso nos han considerado un aliado externo. Casi para todas somos su brazo externo educativo. Porque muchas veces las empresas tienen tiempo repitiendo un mensaje interno, pero no se recibe igual que venga un externo, que de repente pueda adaptar la metodología y la información a cada grupo de colaboradores de forma diferenciada. Tú no le hablas igual a un alto ejecutivo que lo que le interesa son cómo son la tasa de retorno, que a un operario que lo que le interesa es su turno de trabajo y su hora de almuerzo. Entonces la perspectiva es diferente y nosotros adaptamos a cada grupo y esa receptividad ha sido muy buena, pero obviamente ha habido retos en el proceso. Imagínate que una empresa que se llame Una Vaina Verde, lo primero que hay que explicar que es una empresa seria. Sí, sí, exactamente, porque también puede haber una cierta reticencia. Sí. Dicen, no, esto es un relajo de muchachos. Sí, exacto. No, esto no puede ser nada serio. Pero espérate, ¿cómo se llama la empresa? Porque creen que estamos utilizando el Vaina, como que se nos olvidó una parte del nombre. Ajá, ajá. No, es una empresa, pero ¿cómo Vaina? Y después está la gente, no, aquí yo estoy autorizada a decir Vaina, porque hasta la empresa se llama Vaina. Entonces, una forma jocosa que de repente crea una barrerita de entrada, pero después que entienden la metodología y que yo pongo altos ejecutivos, que el equipo pone altos ejecutivos a aprender, a interactuar, a integrarse, dicen, por fin. Casi siempre los testimonios que tenemos es, por fin una actividad que todo el mundo entendió. Por fin el tema llegó, caló. Después me contactan o mandan un review 3 meses después, por fin los zafacones están poniendo los residuos como son, por el jueguito ese aprendieron, teníamos tanto tiempo perdiéndolo en esto y no lo hacían. Entonces ha sido muy positivo, la verdad. Ha costado, pero ha valido la pena. Ok. Para aquellos que quieran contactarles, ¿cuáles serían las redes sociales o los contactos para hacerlo, ¿no? Si quieren conocer todo lo que hacemos y tener videitos y fotos, el mejor canal es nuestra página web www.unavainaverde.com y si usan redes sociales pueden buscarnos como @unavainaverde en todas las plataformas. La más activa es Instagram. Perfecto. Bueno, pues solo nos queda darte las gracias por haberme acompañado y a ustedes, bueno, antes de despedirnos, recuérdanos los del evento, ¿no? ¿Cuándo es? ¿En julio? El Corito Verde, 26 y 27 de julio en el Museo Trampolín de la Zona Colonial. Chequen la página web, chequen el Instagram, porque ya casi las entradas están a la venta y son baratísimas, son para que no tengas excusa. Muy bien. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Hasta nuestro próximo de Ética TV.